Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bueno, acá en la Asociación Espírita Génesis 2000, el día miércoles, estamos leyendo el libro Depresión, Causas, Consecuencias y Tratamiento, de Isaías Claro. Hoy nos toca la página 147. Perdone siempre. Entre paréntesis, resentimiento. Equimosis, según los léxicos, puede ser definida como mancha proveniente de una contusión, disgusto, amargura, tristeza, sentimiento o impresión desagradable causada por ofensa o desconsideración. El amargado, por tanto, es alguien que presenta manchas o equimosis, demostrando estar golpeado, machucado. El amargado, como lo indica el concepto de más arriba, es alguien que se dejó impresionar, marcar, por algún acontecimiento que considera desagradable. Más tarde, se percibe de la inconveniencia y de los peligros que de amparar por tiempo indefinido tal mancha o impresión. En el capítulo sobre las consecuencias se puede observar cuán dañinos son los maleficios de la amargura. Ella desgasta el cuerpo y la mente, envenena al ser, torna a la persona despiadada, rencorosa, amargada y provoca desesperación. El amargado es invariablemente alguien transportando mal humor, acidez, cargas vibratorias negativas que con frecuencia se entrega a la maledicencia, a la queja, al odio. Conclusión: aquel que acumula resentimiento es alguien que transporta un corrosivo que termina por consumirlo, afectándolo grandemente. Puede ocurrir que el amargado perturbe de algún modo a la persona sobre la cual concentra su animosidad, pero esto podrá no suceder si la persona contra la cual alimenta resentimientos se eleva a un nivel donde los petardos mefíticos no tendrán acceso. El amargado, que trae consigo consciente o inconscientemente una hostilidad reprimida, pretende vengarse de aquel que lo hirió, dejándose arrastrar hacia estados negativos. Con tal conducta, este resultado es absolutamente cierto. El amargado siempre será víctima de sí mismo, trabajando en contra de su propia felicidad, a permitirse acumular miasmas odiosos. El resentido se asemeja al soldado que dirigiese sus armas hacia su propia ciudadela, envenenándose y autodestruyéndose por cuenta propia. La sustancia tóxica colocada en un frasco, como es comprensible, impregnará ese frasco mucho antes de afectar a otros cuerpos. El resentido demuestra estar en el mismo nivel moral de su agresor. Se diferencia de este en la manifestación de la cólera o del odio. En cuanto uno se permite expresar toda su condición íntima, entregándose inerme a la ira, el otro la conserva en su interior, pasando a nutrir una hostilidad reprimida. Y está conservada
demoradamente, terminará por perturbar la salud de su portador y puede exponerlo a situaciones más peligrosas, puesto que en cualquier momento esta hostilidad reprimida podrá estallar en una crisis de consecuencias imprevisibles. Con la psicología se aprende que la persona resentida está dotada de un perfil que le impulsa al resentimiento. Tal persona tiene una enfermiza inclinación para dejarse abatir por todo cuanto le suceda de desagradable, lo que lleva a vivir en constantes altercados con todos o con casi todos por cuestiones de menor importancia. Este perfil tanto puede ser fruto de la personalidad trabajada en la presente experiencia carnal, así como también puede darse que el espíritu traiga de sus encarnaciones anteriores la propensión a la amargura. Es posible que ese espíritu haya ocupado posiciones relevantes, dominantes, oportunidad en la que exacerbó su vanidad, su orgullo, su prepotencia, ahora al permitir que esos sentimientos negativos emerjan de lo profundo del subconsciente. Él se torna susceptible por cualquier motivo. La persona más susceptible es aquella que se atribuye una importancia exagerada, superestimándose y subestimando a los demás. Actuando así, no soportará cualquier expresión, gesto, palabra o conducta que pueda alcanzarla de algún modo. Siempre es muy vulnerable. El doctor Alan Worsley, en lenguaje simple, tornando accesible la comprensión de la ciencia psicológica, en su obra Venza el miedo y la depresión, escribe: el resentimiento es la causa de más enfermedades y sufrimientos que cualquier otra causa de mi conocimiento. Naturalmente, algunas personas tienen un temperamento resentido. Se trata de gruñones, de los tipos impertinentes y de los pendencieros. En otros, el resentimiento está profundamente escondido bajo un exterior jovial. Las personas de ese tipo, en las cuales el resentimiento es totalmente del subconsciente, no lo reconocen. Tampoco saben que él es la causa de muchas dificultades. Hoy en día se sabe que el resentimiento y otros elementos psicológicos están en la raíz de muchas dolencias físicas, así como psicológicas. Médicos y cirujanos sin orientación psicológica ahora están comenzando a ver que los elementos psicológicos están presentes en muchas enfermedades que no responden al tratamiento médico. Cuanto a mí, solo puedo mencionar mi propia experiencia junto con la de muchos de mis colegas psicoterapeutas. Una notable mejoría en los síntomas de dolencias orgánicas se instala en cuanto al paciente sometido a un tratamiento de los nervios. Muchos eczemas incurables, por ejemplo, desaparecerán después de la erradicación del resentimiento subconsciente. Alma hermana, es extremadamente negativo y perjudicial para usted: 1. Entregarse a las emociones. 2. Permitir que las emociones lo gobiernen. Esto conduce más tarde a la histeria de las enfermedades nerviosas. 3. Fijarse en el incidente que dio origen a la emoción. 4. Cultivar el resentimiento contra las personas que los disgustaron. 5. Pensar que el resentimiento es realmente debido a aquella persona o incidente. El perdón le proporcionará inmensos beneficios. Elimine la amargura que la viene haciendo infeliz. Percibirá la ventaja de haber sido aquella que se dejó conducir por el amor, por la compasión, por la piedad, por la comprensión. El perdón hacia las faltas ajenas ilumina el paisaje íntimo, alumbrando las sombras de la angustia insistente que bloquea la alegría de vivir, produciendo sufrimientos injustificables. Cerrada la puerta de un afecto agredido por un amigo o desconocido, siempre se debe seguir hacia adelante en el rumbo de las otras innumerables puertas abiertas que nos aguardan y de la comprensión fraternal para con el rebelde, considerándolo un enfermo ignorante del mal que lo consume. Perdone al verdugo de su alegría y haga más aún, auxíliele en la cura de sus desvíos psicológicos y espirituales. Quien así actúa está adicionando al perdón el amor, sublimándose definitivamente. Aquel que auxilia a su verdugo después de haberlo perdonado evidencia un superior nivel de espiritualización. Tome conciencia de la inconveniencia de preservar en su casa mental al resentimiento que poco a poco minará sus energías, destruyéndole la alegría, la esperanza, la fortaleza moral. No se ilusione, no es posible preservar la amargura y ser feliz al mismo tiempo. Usted necesita escoger entre el conservar
el sentimiento negativo y ser infeliz o expulsar de su vida esos sentimientos mórbidos y reconquistar la alegría, la disposición para vivir. Por más que le duela esta verdad, no puedo dejar de decirla. Todo aquel que se permite impregnarse y conducirse por la amargura es tan infeliz o tan inferior cuanto aquel otro que lo ofendió o lo amargó. Si usted se encuentra en el mismo nivel del otro, pierde todo el derecho de criticarlo, de exigir de él un comportamiento mejor. Si usted no actúa correctamente, ¿cómo exigir que el otro lo haga? Demuestre que usted está en un nivel superior, no por orgullo, evidentemente. Comprendiendo y disculpando al agresor, esta actitud seguramente beneficiará a la criatura perdonada, pero muy especialmente usted será la mayor beneficiaria. Como el mayor beneficiario será el fracaso que contenga un perfume raro. Como el mayor beneficiario será el frasco que contenga un perfume raro. Ya aseveraba Krishna, el hombre de bien debe caer bajo los golpes de los malos como el árbol del sándalo que al ser abatido perfuma el machete que lo destruyó. Observe al cual grupo pertenece, si al grupo de los que se sienten ofendidos y no perdonan nunca, al grupo de los que se sienten ofendidos y perdonan, o si usted ya se encuentra en el estadio de no ser más alcanzado por el petardo de la maldad ajena, no necesitando pues perdonar. Si usted está en el primer grado, esfuércese por alcanzar el segundo, aquel en que la persona sintiéndose alcanzada se empeña por comprender y disculpar. Si usted está en este nivel de sentirse agredida y perdonar, empeñe esfuerzos para elevarse a un nivel aún mejor, no siendo más alcanzada por la maldad ajena. Por esto, es menester que haya empeño para la estructura íntima, enriqueciendo la mente de informaciones y sentimientos positivos con respecto a todos y a todos, de modo de edificar una retoma que la protegerá de las arremetidas de los malos. Para que usted se estructure, es necesario trabajar para que ocurra la predominancia del espíritu sobre la materia, de la naturaleza espiritual sobre la naturaleza animal. Usted podrá estar pensando que es muy difícil perdonar siempre, y yo sé que en muchas ocasiones no es nada simple o tan fácil de conducirse superiormente, pero como fue dicho en el párrafo anterior, ponga empeño, esfuércese hasta conseguir perdonar con naturalidad, con espontaneidad. En ese esfuerzo de perdonar a otro, trabaje su mente en el sentido de fijar el lado mejor de él. Considere que el agresor es alguien tan infeliz o perturbado en sí mismo que no necesita de su odio, de su amargura. Con el espiritismo, entienda que el perdón no implica la desaparición de la falta cometida por su agresor. Él continuará como deudor delante de la ley y será llamado a rendir cuentas oportunamente. No se transforme en juez en causa propia, porque esto podrá arrastrarla a una venganza, lo que sería altamente dañino para el otro y para usted. Venganza no es justicia. Tenga en la mente que su agresor puede estar enfermo y por esta razón actúa de manera equivocada. Él no huirá de sí mismo y de las consecuencias de sus actos, por lo que no es menester que usted asuma la tarea ingrata y estúpida de ajusticiarlo. Si su agresor se encuentra enfermo, está necesitado de algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o espiritual, como la experiencia dolorosa vivida por la hermana, cuya narración consta de las primeras líneas cuando se habló con respecto al resentimiento como causa de la depresión. Un hombre que cruelmente estupra a la propia esposa, convengamos, es un enfermo grave, necesitando un tratamiento especializado, inclusive espiritual. Estúdiese para conocerse mejor. Es bien posible que su resentimiento tenga por causa primera su propio perfil psicológico. El resentimiento está siempre en la mente y no en el incidente que lo provoca. Enseña el Dr. Alan Worsley, que prosigue diciendo: dos hombres contemplan un cuadro. Uno de ellos ve belleza, el otro fealdad. No obstante, el cuadro es el mismo. Así también sucede con el cine de la vida que diariamente pasa delante de nuestros ojos. A medida que aprendemos a vernos psicológicamente a nosotros mismos, así también nos capacitamos para readaptarnos a los hombres y a las cosas. Por ejemplo,
Nos libramos de la vanidad y de la autoimportancia o egoísmo, disminuyendo así en nosotros la tendencia para ofendernos por niñerías. Reaccione ante la tentativa de alojar a la amargura en su casa mental. La amargura podrá instalarse de forma tan arraigada que usted podrá en el futuro tener una gran dificultad de expulsarla de su vida, especialmente las amarguras más antiguas y las más profundas. Recuerde, si usted está amargada, también está enferma, exigiendo tratamiento. Ocúpese primero de su dolencia para después ocuparse con la dolencia de su agresor. Esta es la recomendación evangélica según la cual debemos sacar la viga de nuestro ojo primero para después ocuparnos de sacar la paja en el ojo del prójimo. Procure enriquecerse de luz, no sumergiendo el corazón en la sombra de los resentimientos. No permita que el otro perciba que su maldad le alcanzó. Evite el desgaste que la amargura provoca. Haga esto por amor y respeto a sí misma, a Dios, a la vida. Sea usted aquella que perdona y auxilia, amando a su enfermo agresor. La cura del resentimiento es sinónimo de aprender a perdonar, lo que significa un cambio de actitud frente a la vida. No obstante, ese es un precio que algunas personas no están dispuestas a pagar en retribución de la salud y la felicidad. No le basta al paciente aprender a controlar el resentimiento o purgarlo de corazón. El problema es aprender a amar activamente. Alma querida, ayúdese pensando así. Tengo para con todo y todos un gran y elevado sentimiento de buena voluntad y amor. Dominada por ese gran amor que todo lo abarca, envuelvo a todos mis hermanos con cariño, comprensión y tolerancia. Si alguien en un momento infeliz viniera a actuar mal con relación a mí, no reaccionaré. Me mantendré serena, amable y perdonando, segura de que la crisis pasará. Me esforzaré en el sentido de estructurarme psicológicamente y espiritualmente, no quedando así vulnerable a los acontecimientos cotidianos. Yo me amo y extiendo ese amor a todas las criaturas de Dios. Amando y perdonando, me siento libre de todos los sentimientos negativos y puedo proseguir tranquila y feliz. Perdónese y comience. Entre paréntesis, sentimiento de culpa. En el capítulo 2, donde se presentó una síntesis de la doctrina espírita, anotamos que los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Esas diferentes clases existen no por un capricho o equívoco divino, no. Dios nos creó a todos iguales, concediéndonos a todos las mismas posibilidades y destino futuro. Todos nosotros, sin excepción, en las noches inmemoriales del tiempo fuimos creados simples e ignorantes, esto es, sin sabiduría. A través de las reencarnaciones incontables hemos realizado el progreso que nos caracteriza en el presente. A medida en que avanzamos en la senda de la evolución, ingresando en la faja humana, gradualmente, fuimos adquiriendo conciencia de nosotros mismos y conquistando el libre albedrío. Por medio del libre albedrío, el ser conquista la posibilidad de elaborar su propio destino. Semejante posibilidad está asociada a otra ley divina, cual es la acción y reacción o causa y efecto. Toda acción desencadena una reacción o a cada efecto corresponde una causa. Cuando la criatura actúa equivocadamente, acción, causa, recoge las consecuencias, reacción, efecto, en forma de sufrimiento. Cuando se conduce con acierto, acción, causa, experimenta felicidad, reacción, efecto. Por lo expuesto se puede percibir que tanto el error como el acierto por medio de las consecuencias dañinas o felices tienen la finalidad de proporcionarnos experiencia, discernimiento, crecimiento y progreso. Como consta en el capítulo 2, ya mencionado, los espíritus no ocupan perpetuamente la misma categoría. Todos se mejoran pasando por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Esta mejora se efectúa por medio de la encarnación, que es impuesta a unos como expiación para los que se equivocaron en el pasado y poseen débitos a resarcir, a otros como misión para los que ya se mejoraron y reúnen condiciones para realizar algo positivo. La vida material es una prueba que les cabe sufrir repetidamente hasta que hayan alcanzado la absoluta perfección moral. El error
Es un excelente método de aprendizaje. Admir Ramos recomienda que aprendamos a vencer a través de los fracasos, expresándose así: ¿cuál será el motivo por el cual, al considerar a dos personas que pasaron por las mismas dificultades y derrotas, a una la llamamos experta, en cuanto a la otra la clasificamos como fracasada? La diferencia reside en el hecho de que la primera hizo uso de los fracasos de forma de aprender cada uno de ellos, al paso que la segunda se dejó sucumbir ante las derrotas y pasó a huir de las situaciones que la derrotaron. En el primer caso tenemos a alguien que recibió costosas pero preciosas lecciones de los errores cometidos. En el segundo caso, un individuo que en vez de lecciones solo extrajo miedo y frustración de sus malogros. No obstante, difícilmente habrá existido algún gran hombre cuya vida no haya sido marcada por los fracasos. Tales hombres se elevaron sobre los mismos en vez de dejarse enterrar por ellos. En verdad, el fracaso es algo perfectamente común en nuestra existencia. Sin embargo, la manera de reaccionar a él es quien decidirá nuestra caminata. El fracaso debe ser aceptado como algo natural, empero jamás la situación de fracasado. Una de las peores consecuencias de aceptar la situación de fracasado es evitar nuevas tentativas. A veces, las grandes victorias solo vienen después de repetidos fracasos. Así fue que Edison consiguió fabricar su primera lámpara eléctrica después de experimentar cerca de 5.000 materiales diferentes. La calidad depende mucho de la cantidad. Cuanto mayor sea el número de experiencias que hagamos en determinado sector, mayores oportunidades tendremos de conseguir grandes hechos. Cualquier persona decidida a vencer tiene que enfrentar el hecho de que algunas veces fracasará. No obstante, como escribió Maxwell Maltz, un paso en la dirección equivocada es mejor que permanecer en el mismo lugar la vida entera. El mismo autor agrega: tú haces los errores no te hacen a ti. Por eso usted no podrá imaginarse a sí mismo como un fracasado, sino simplemente admitir que fracasó una u otra vez. Lo que no quiere decir que continuará fracasando indefinidamente. En el mismo sentido, el magisterio de Juana de Angelis dice: la vida es las incesantes oportunidades que surgen delante de nosotros. Jamás los fracasos que ocurrieron en el pasado de este modo, liberarse del acontecimiento negativo cual madera putrefacta que se lanza en las aguas del río del olvido es una actitud de saludable sabiduría. Tal comportamiento hace acreedor al hombre de ser perdonado por su hermano, que lo libera del pago de los momentos infelices, no irradiando contra él pensamientos destructivos, ideas anestesiantes que siempre son asimilados por el fenómeno de la sintonía por medio de la conciencia de culpa. Cuando se libera del residuo mental acumulado por la ignorancia y por la futilidad, comienza su restablecimiento espiritual y toda una nueva actividad se le presenta favorable, abriéndole espacio para la salud. En ese grupo de tentativas edificantes está el autoperdón. Considerando la propia fragilidad, el individuo debe concederse la oportunidad de reparar los males practicados, rehabilitándose delante de sí mismo y de aquellos a quienes haya perjudicado. La perfecta conciencia del autoperdón no se apoya en mecanismos de falsa tolerancia para con los propios errores, que sería negligencia moral, connivencia e inmadurez. Antes, representa una clara identificación de crecimiento mental y moral, que propicia la dirección correcta de los actos para la salud personal y general. El arrepentimiento puro y simple, si no es acompañado de la acción reparadora, es tan inocuo y perjudicial cuanto la falta de él. De este modo, el complejo de culpa es igualmente dañino porque no soluciona el mal practicado, por ser además responsable por el agravamiento de sus malos resultados. El autoperdón comprende la posición mental correcta con respecto al error y la satisfacción íntima ante la posibilidad de interrumpir el curso de los males causados, así como arrancar sus raíces enclavadas en quien padece su constricción. Alma hermana, todos nosotros cometemos equívocos. Si usted acepta humildemente la propia fragilidad,
tendrá más facilidad para erguirse de los escombros y reiniciar la marcha ascensional, avanzando hacia adelante. El orgulloso, atribuyéndose un valor exagerado, tiene mayor dificultad de administrar el propio fracaso, perdiendo la oportunidad de aprender y mejorar con él. Dios le ama y le viene proporcionando muchas alternativas de recuperación íntima. Cada minuto que pasa, cada nuevo día, cada nueva experiencia representan excelentes perspectivas de resarcimiento y de reconstrucción. Dios perdona, dándole tiempo y concediéndole oportunidades y medios para el rescate, para la liberación en su justicia perfecta. Dios no podía eximirnos graciosamente de las responsabilidades consecuentes de nuestras faltas. Empero, en su misericordia y amor, crea mecanismos y ocasiones para la reparación y el reajuste. En vez de condenarnos al fuego del infierno eternamente, como preconizan las religiones superadas, a través de la reencarnación y por la expiación y reparación, Él establece los medios de que alcancemos la tranquilidad perdida por la conducta equivocada. El iluminado Espíritu Emmanuel afirma que la reencarnación es el perdón de Dios. Procure examinar a la propia conciencia. Este examen necesita, empero, ser realizado con serenidad y sinceridad. Con la serenidad usted examinará la propia conciencia sin los rigores que solamente perturban. Con la sinceridad usted evitará la postura de justificar indebidamente el equívoco eventualmente practicado. No anestesie su conciencia. Si su depresión tiene como causa fundamental el sentimiento de culpa, anestesia consonante con los léxicos significa pérdida total o parcial de la sensibilidad. Pérdida de sensibilidad, empero, no significa la cura del mal. Si su conciencia está gritando, llamándole la atención hacia la conducta infeliz, escúchela con serenidad y sinceridad mencionadas en el parágrafo anterior. No oculte la falta cometida en sus propios ojos. Evite aplaudir el gesto equivocado, explicándolo en demasía y justificándolo indefinidamente. Si elabora alguna circunstancia atenuante a su favor, mejor. Ella lo auxiliará oportunamente. Sin embargo, con circunstancia atenuante o sin ella, la recomendación es seguir adelante. Corríjase cuanto antes y adopte el camino recto tan luego pueda, preservando en él. Evite insistir en el error. Error repetido es sufrimiento ampliado. Si el equívoco practicado se dio por ignorancia, ahora usted está más experimentada y más preparada para la vida. Agradezca y aproveche la oportunidad de aprender. Entienda que con la conducta infeliz proporcionando sufrimiento, usted está aprendiendo cómo actuar a fin de cosechar felicidad. Si el error se dio en virtud de la fragilidad aún tan común en nuestras vidas, usted saldrá más fortalecida de la experiencia, mejor informada de cómo conducirse en otras situaciones. Muchas veces el error es repetido hasta la fijación definitiva del aprendizaje. Puede ocurrir de haber personas que no hayan errado lo suficiente para la imprescindible e importante adquisición de experiencia y discernimiento. Aun cuando la conducta infeliz se haya dado por debilidad o acondicionamiento, y mismo así, procure reaccionar o actuar positivamente, fortaleciéndose de modo de evitarse mayores dolores en el futuro. Fije en usted la enseñanza evangélica de quien yerra con conocimiento de causa fatalmente recoge resultados más severos. Más se pedirá a quien más le fuere dado. Mucho se pedirá a quien mucho le fue dado. Recuerde siempre, rumiar acontecimientos infelices no ayuda. Mantenerse en el remordimiento estéril no trae provecho. Prenderse al arrepentimiento solamente no basta para la solución de la problemática aflictiva. Detenerse en la culpa indefinidamente nada agrega de útil y positivo. La autoflagelación no sirve para nada. La autopiedad no ecuaciona ningún problema. Usted no es una condenada irremisible, una criatura indigna de merecer nuevas oportunidades de resarcimiento, de liberación. En el capítulo 1 se comentó algo al respecto de los apóstoles, Pedro y Judas. Vimos que ambos en determinadas circunstancias cometieron un grave error.
El primero, negando que conociese a Jesús. El segundo, vendiendo al amigo. Pedro, reajustándose, emocionalmente se recuperó del equívoco y se transformó en uno de los mayores sustentáculos de la causa cristiana. Judas, más frágil que el compañero del colegio apostólico, no encontrando en sí mismo las fuerzas para la necesaria recuperación moral, optó por suicidarse. Inspírese en el excelente ejemplo de Pedro y entréguese a la tarea de la recuperación íntima. Perdónese. Guarde estas recomendaciones en su mente. Sin que te acondiciones a la propia flaqueza, usa también de indulgencia para contigo. No permanezcas rumiando el acontecimiento en el cual malograste, ni vitalices el error a través de su incesante recuerdo. Descubriéndote en falta, reconsidera la situación, examinando con serenidad lo que te aconteció y regulariza el hecho. Eres discípulo de la vida en constante crecimiento. Cada peldaño conquistado se torna una base para un nuevo logro. Si te contentas, estaciónate. Pierdes oportunidades excelentes de liberación. Vamos a repetir. Si te contentas estacionándote, pierdes oportunidades excelentes de liberación. Si te deprimes y te amargas porque erraste, igualmente atrasas la marcha. Aceptando tus límites y perdonándote tus errores, más fácilmente te entrenarás en el perdón con referencia a los demás. Cuando aciertes, avanza eliminando recelos. Cuando hierres, perdónate y rompe las cadenas con la retaguardia prosiguiendo. El hombre que ama, se ama a sí mismo, tolerándose y estimulándose para nuevos y constantes aprendimientos cada vez más amplios y audaces en el bien. Yérguete. Tú tienes condiciones para esto. No permanezcas indefinidamente en la bajada donde tú te has arrojado. Permanecer en depresión implicará en pérdida de tiempo y de oportunidad, parálisis, apatía, fijación mental, odio, obsesión y correr el riesgo de caer aún más en el precipicio de la conciencia ultrajada, de la locura, con el consecuente compromiso de la autoestima, que puede melancólicamente arrastrarse al suicidio directo o indirecto. Agradezca a Dios por tantos valores y bendiciones que usted posee. Aproveche todas las oportunidades rescatando y creciendo. Ame y perdónese, procurando comprenderse, tolerarse, perdonar a quien haya contribuido de algún modo para su caída. Recomience otra vez. Juana de Ángeles enseña: siempre hay que comenzar a vivir de nuevo. Una decepción que parece matar las aspiraciones superiores, un fracaso que se nos figura como un desastre total, un ser querido que murió y dejó una laguna imposible de llenar, una enfermedad cruel que agotó las resistencias, un vicio que por poco nos condujo a la locura, un perjuicio financiero que anuló todas las futuras aparentes posibilidades, una traición que podría haber conducido al suicidio, son apenas motivos para recomenzar de nuevo y nunca para desistir de luchar. Si no hubiesen esos fenómenos negativos en la convivencia humana, en el actual estadio del desarrollo de las criaturas, los estímulos para el progreso y la liberación serían menores. Detenido en las mallas de cualquier imprevisto o ya esperado problema aterrador, ten calma y medita. En vez de dejarte arrastrar por la convulsión que habrá de establecerse, refugíate en la oración a fin de ganar fuerza e inspiración divina. Como todo pasa, esto también pasará, y cuando ello acontezca, comienza al principio con cautela, parsimonioso, hasta que te reintegre nuevamente la acción que da plenitud. Tu recomienzo es síndrome de una próxima felicidad. Haga más a favor de su propia felicidad. Recompense la actitud infeliz con la realización de muchas actitudes felices, segura de que el amor cubre la multitud de los pecados. Auxilia a cuantos pudiere, como pudiere. Ore, pidiendo fuerzas para erguirse y recomenzar. Humildemente reconozca que usted es una criatura falible, aún inexperta e insegura, necesitada de luchas para la fijación del aprendizaje. Elabore
un programa de recuperación íntima y entréguese a su materialización. Permítase una nueva oportunidad. En la hipótesis de encontrarse dominada por el sentimiento de culpa, otórguese esa oportunidad, aunque los otros por ahora no consigan entenderla o ayudarla. Supere la culpa e insiste en la conducta correcta. Levántese y levántese cuantas veces fueran necesarias. Yo dije cuantas veces fueran necesarias. Memorice este maravilloso pensamiento atribuido a Confucio. La honra no consiste en no caer nunca, sino en levantarse todas las veces que se cae. Sea optimista y avance hacia el frente y hacia lo alto. Fije este pensamiento de Morden. El pesimista se sienta y se lamenta. El optimista se levanta y actúa. Y también es este otro. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. Empeñe esfuerzos para disminuir la cantidad y profundidad de las caídas futuras, hasta que usted, no errando más gravemente, no ultraje la conciencia y turbe su alegría. Olvide el fracaso en el cuerpo. Todos cerramos el recuerdo del error. No da ningún provecho. ¿Por qué fijarse en el pasado negativo si en ese mismo pasado usted sonrió, realizó y amó? Fije su lado mejor. Tenga en la mente el dictado popular: agua pasada no mueve molinos. No espere por la próxima reencarnación para renacer del error. No, usted puede renacer ahora, y si se dispone a esto, desde ya comenzará a disfrutar de alguna alegría. Alma querida, diga entonces, ayudándose: Dios me ama intensamente. La vida me ama intensamente. Yo también me amo intensamente, y dominada por este gran amor, me levantaré de donde me encuentro y buscaré la escala ascensional a fin de progresar en la dirección que debo. Yo me perdono y me concedo una nueva oportunidad con humildad. Soportaré las consecuencias de mis faltas pretéritas, pero no me permitiré dejarme dominar por el remordimiento estéril, que solamente perturba y no auxilia. Trabajaré a mi alma de modo de fortalecerla para el futuro, evitando la repetición de los errores y accidentes. Estoy destinada a la perfección, al progreso, a la alegría, a la paz, y siento que estas bendiciones me invaden y me producen plenitud a medida que me orientan por la recta conducta. Libértese, entre paréntesis, obsesión. Estamos informados con respecto a la constitución profunda del hombre, que no está compuesto solo de materia. El espíritu es el principal componente del ser, preexiste con relación a la cuna, preside todo el fenómeno de la vida biológica y sobrevive el deceso celular. Con el espiritismo, igualmente ya aprendimos que con la muerte, el alma prosigue tal cual se hizo a sí misma, sin mudanza sustancial, preservando su individualidad que nunca pierde y su personalidad que no se modificará de inmediato. Después de la desencarnación, el alma retorna al mundo espiritual llevando consigo todas sus cualidades malas o buenas. También es de nuestro conocimiento que el espíritu, cuando está encarnado, no permanece circunscrito totalmente al cuerpo, irradiándose hacia más allá de las fronteras carnales, estableciendo contacto con otros espíritus encarnados o desencarnados, y que existe entre ellos la comunicación por el pensamiento, influenciándose recíprocamente. Los buenos espíritus, que solamente piensan y sienten bien, influencian positivamente, en cuanto que los espíritus aún perversos, infelices o ignorantes, vibrando en la onda que le es característica, causan impresiones desagradables y negativas, pudiendo hasta llevarnos, dependiendo del grado de influencia, a la enfermedad y a la locura. En el capítulo alusivo a las causas, se consiguió que ciertas obsesiones se dan por odio, por el sentimiento de venganza u otro sentimiento perverso. Los espíritus que se sintieron perjudicados por nosotros en esta encarnación o en otras anteriores, podrán afligirnos a través de una influencia perniciosa y prolongada. Sin embargo, la obsesión no ocurre solamente por sentimientos perversos. Todo aquel que aflige
continua y prolongadamente a otro, podrá ser considerado como un obsesor, aunque involuntario. De este modo, el afligido que se torna causa de aflicción aún de aquel a quien dice amar y piensa rendir culto con su nostalgia, mal comprendida y mal administrada, aunque no sea esta su propósito, está transformándose en un agente perturbador del ser amado. Esta última situación es muy común en casos de pérdida a través de la muerte de un ente querido, aquella que permaneció en el cuerpo sin resignación y sin estructura en sí mismo, avasallado por una inmensa melancolía, pasa a sufrir terriblemente, enviando mensajes negativos de desesperación o rebeldía a aquella que partió de ese modo, obsesionándola y obsesionándose. También puede ocurrir lo contrario. El ente querido, desencarnado, inadaptado y profundamente nostálgico, en el mundo espiritual, al no haberse aún desprendido suficientemente de los lazos que lo retienen en el antiguo hogar o en los ambientes de su preferencia, pasa a incomodar a aquellos a quienes ama. No conforme con el cambio impuesto por la muerte y sin voluntad o sin preparación para realizar lo que se espera de todo aquel que se vea libre de las amarras carnales, puede optar por permanecer próximo de aquellos a quienes estima, influenciándolos negativamente con el pretexto de cultivar su memoria. Alma hermana, si usted al hacer un análisis percibiere que la obsesión puede estar en la raíz de su depresión, procure con coraje liberarse de tal influencia que podrá adquirir contornos extremadamente severos y traer consecuencias profundas, lamentables. Si usted actuó mal, perdónese y recupérese actuando bien, restaurando el equilibrio comprometido con su comportamiento. Si fuera posible, haga todo para que tal ocurra. Reconcíliese lo más rápido posible con su adversario. La recomendación es de Jesús. Discúlpese y demuestre la sinceridad de su corazón, evidenciando el propósito de regeneración y rescate, quitando el débito. Si la persona o espíritu que se considera ofendida no lo disculpare, prefiriendo mantenerse aferrada a la amargura, no lo lamente. Si ella la perdona, será mejor para todos. Al no obtener la comprensión justa de aquella que se erige en juez de la propia causa, intente seguir su camino sin mirar hacia atrás y procurando no repetir el equívoco que generó la ruptura. Si usted perdió un amigo o algún otro afecto especial a causa de la desencarnación y percibe que la depresión tiene ahí su causa, mucho cuidado. No se olvide, su pensamiento negativo alcanza al ser cuya ausencia usted llora y repercutirá en su estado emocional. Si usted llora la partida de alguien, aprende a trabajar mejor su dolor y su nostalgia, convirtiéndolas en pensamientos buenos, de esperanza y de apoyo para aquel o aquella que le haya precedido en la muerte. También a través de la oración usted ayudará a su muerto querido, emulándolo al desprendimiento y suscitando en él la disposición de adaptarse a la nueva vida, haciéndolo comprender que la separación es temporaria y aparente, porque Dios, en su infinita bondad, no nos enseñaría el amor y no nos colocaría al lado de afectos especiales para después cruelmente condenarnos a una separación eterna e irremediable. La obsesión puede darse también entre encarnados. Si usted vive en un medio adverso, compuesto por mentes perturbadas o tristes, sepa que está expuesta a verse contaminada en cualquier momento. Si el pensamiento de un encarnado puede alcanzar a uno no encarnado, con toda seguridad podrá también alcanzar a otro encarnado. Esto es muy frecuente en el ambiente doméstico o en el ambiente de trabajo, donde las personas conviven durante varias horas del día y por muchos años. Con tal convivencia, donde y cuando las criaturas ya no ocultan su real estado íntimo, se desborda por la palabra, por la mirada, por un gesto y hasta por una irradiación silenciosa. Considerando la capacidad de expansión del espíritu, la persona podrá, conviviendo con un deprimido, también deprimirse. O si usted fuere deprimida y el otro no supiere protegerse, éste terminará por enfermarse también, por el proceso de la llamada contaminación fluídica. Usted
influencia el medio en que vive, como el medio la influencia. Estructúrese de tal modo que pueda influenciar positivamente al medio. Así estructurado el medio, si es negativo, no la influenciará negativamente. Si su condición íntima es de felicidad, en un medio realmente equilibrado, usted podrá beneficiarse grandemente de él. Si se dispusiere a actuar con buena voluntad, por esta razón, el deprimido necesita buscar medios adecuados a su recuperación para no debilitarse más aún. Infelizmente, lo que se ve por regla general es lo contrario. El deprimido busca la compañía del deprimido y ambos, en esta mutua influencia nefasta, se deprimen más. Le pido a usted guardar esta información. Su pensamiento, como el de todas las demás criaturas, se irradia y busca ondas mentales equivalentes, entrando en afinidad y sintonizando con ellas, influyéndolas y por ellas pasa a ser influenciado. Si su onda mental fuere buena, usted tendrá buena afinidad y sintonía, tornándose feliz. Si su irradiación fuera negativa, entrará en afinidad y sintonía con una onda negativa, equivalente, sobrecargándose con esa vibración que usted, por falta de vigilancia, inmadurez o placer mórbido, atrajo hacia sí. Aprenda a cuidar su mente y solo piense en lo que es bueno y bello, no complaciéndose en la alimentación de pensamientos negativos. Como usted ya sabe, somos los que pensamos ser. Estando íntimamente bien y percibiendo que pensamientos negativos la están asediando, procure interrumpir ese flujo, no entrando en afinidad y no sintonizando con las telepatías deprimentes. Estando íntimamente mal, corrija tal postura y busque la afinidad y la sintonía de mejor patrón vibratorio. El obsesor, encarnado o desencarnado, explota sus mejores energías fisiológicas, emocionales y espirituales, llevándola a la debilitación, arrastrándola a la postración y a la depresión. De este modo, en su propio beneficio y en el beneficio de aquellos espíritus infelices que por cualquier motivo la están asediando, establezca un buen patrón mental y persevere en él, de modo de curar o impedir la obsesión siempre perniciosa y de efectos imprevisibles. Curando o evitando la obsesión, usted estará en el camino de una vida mental más saludable, más indemne a las influencias perniciosas del medio en que vive. Alma querida, autoayúdese pensando: tengo la certeza de que la muerte no mata la vida. Mis amores, que se me anticiparon en la desesperación, prosiguen viviendo como yo viviré después de mi partida. Me consuelo delante de esta separación temporaria y amparada en la irrestricta confianza en Dios. Procuraré auxiliar a los afectos que me precedieron, enviándoles pensamientos de resignación, paciencia y coraje, ayudándolos y ayudándome en mi recuperación íntima. Más fácilmente podremos comunicarnos por el pensamiento y más fácilmente también nos reuniremos más tarde. Transformaré mi melancolía en servicio de amor al prójimo, convirtiendo este servicio en bendiciones para mis amores, así como para mí. Iré al encuentro de dolores más profundos que los míos, confortándome en cuanto trato de confortar a otros corazones. Perdono sinceramente a mis adversarios, envolviéndolos en un sentimiento de buena voluntad y amor. Ellos son tan infelices que no necesitan de mi amargura o de mi odio. Si les hice algún mal, me arrepiento y me esforzaré para que el rescate se dé cuanto antes. Proseguiré trabajando en mi transformación íntima, progresando siempre, actuando así. Sé que me elevaré tan alto que los petardos de la maldad ajena no me alcanzarán. Pensando, sintiendo y actuando positivamente, influenciaré al medio en el que me encuentro. De este modo, el ambiente negativo no conseguirá influir en mí, enviando a todos mensajes positivos. Estos retornarán beneficiándome grandemente. Esta es la finalización de la página 171. Vamos a hacer la oración final.
Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.